Comida. Estoy con comida. Sí. Capucha, tú serás mi... sí. Tú vas a ser mi antes pasado. No sé. Te voy a matar. Yum. No, kalau lu tadi kamu mejor ya papi. Kamu mejor. Nah, ¿cómo? Ah, ya sé cómo. No puedo. Okay. No. Pues aquí no. ¿Cómo me la he capaz? Yo tengo un compañero que somos juntos como familia. Que somos como familia. Míos y gatos. O sea, míos, pues somos. Estamos esta que yo creo que es mi esposa chica. Vamos a empezar. Es una manada de chicas. Punto, pero no nos queda sin manada. ¿Qué es el alfa, no? Eso dice el alfa. Niña de todo el... El momento ya no va a ser mi izquierda, no sé, todo que conseguimos manada. No. No. No, debo que una fuerza. No,
Kenapa nih? Kalau tahu gitu. Jangan deh. Let's go. Jangan deh. Catatan rekan ganti makan diskret. Joy. Kasi ko mo sabi ay. Oh, sa'yo na India. Hilaw na India. Na India. Hindi ako na India. Sige na. Ito ang
Gachicho es como una especie de biblioteca gigante donde tendrás varios juegos, entre los cuales puedes seleccionar para comenzar a jugar y así varias recompensas ganar, entre las cuales irán variando semana con semana. Pero ahí no acaba, porque entre más juegues subir. Aquí ada otro árbol. No. Este que tiene planta. Un huevo. Otros capítulos de otros capítulos voy a hacer como no sé yo, de electricidad. Corta tu ok, voy a copiar listo. Bueno, si no vas a estudiar, 10. ¡Papá!